Bienvenidos a nuestra consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Griñón de Montfort. El día de hoy vamos a ver un tema importante para cada uno de nosotros, para reconocer la maternidad de nuestra Madre Santísima hacia nosotros. Yo les pregunto, ¿qué haría una madre al ver que su hijo va corriendo hacia el abismo? Corre ella más rápido para salvarlo, ¿cierto? Y mostrarle que hay un abismo y que puede caer y puede morir. Igualmente, si ve que coge un cuchillo y que ese cuchillo le puede hacer daño, ¿ella qué hace? Ella se lo quita y le enseña que eso no está bien, que eso le puede hacer daño. Y es precisamente lo que nuestra Madre hace a través de las apariciones marianas, porque ella nos grita y nos muestra qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y nos enseña precisamente a caminar en este camino en la tierra. Vamos entonces a ver nuestra lección. Bienvenidos a nuestra consagración a Jesús por María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. En esta lección vamos a estudiar un poco sobre los últimos tiempos y las apariciones marianas, sabiendo de que nuestra Madre Santísima está presente más que todo en este tiempo, donde muchos de nosotros podemos encontrar tantas guerras y tantas discordias, como un instrumento del que Dios se sirve para manifestar su voluntad y lo que espera de cada hombre. Nuestro Santo Padre Juan Pablo II dice que María fue el instrumento providencial del que se sirvió el Hijo de Dios para ser Hijo del hombre y dar origen al comienzo de los nuevos tiempos. En el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, dice que la Santísima Virgen, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador, con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Vemos entonces cómo nuestra Madre Santísima está presente de un modo íntimo en toda la obra de la redención. San Luis María enseña en el Tratado de la Verdadera Devoción que Dios así lo quiso. Con necesidad hipotética quiso asociar a María a la obra de la salvación. Y así es como ella está presente en el camino hacia el cielo de cada uno de los hombres, que todos somos los hijos de Dios. Por lo tanto, también ella es nuestra buena madre que nos acompaña en nuestro camino de salvación. Queriendo Dios comenzar y acabar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiará de proceder. Esta frase que nos enseña San Luis María nos da a entender que Dios, en su designio inmutable, quiso asociar a María a todas sus obras, y como Dios no cambia, sino que obra siempre de la misma manera, es de creer que Dios ha querido que la Virgen María esté asociada también a la obra de la salvación de cada persona. Es decir, que así como el Hijo de Dios, para redimir al género humano, tuvo a bien venir y darse a los hombres por medio de ella, así en nuestros tiempos, Cristo viene a nuestro encuentro a través de su Madre Santísima. En el numeral 50 del Tratado de la Verdadera Devoción, dice que María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos, en misericordia, poder y gracia. Cuando muchos de nosotros nos cuestionamos acerca de todo lo que padece la humanidad hoy en día, de tantas guerras, de tanta hambre y tanta miseria que padecen los hombres, es en este momento cuando más tenemos que tener presente a la Santísima Virgen, porque ella que nos trajo al Mesías en su seno, cuando Él se encarnó, es también la misma que lo va a traer en estos tiempos cuando la humanidad también lo está necesitando. Es precisamente lo que podemos contemplar en todas las apariciones de Nuestra Señora, donde nos invita en todas ellas a una sincera conversión, para acercarnos más a Dios, y gozar verdaderamente de su amor misericordioso. En Hechos de los Apóstoles 1:7
dice que Jesús enseñó a sus apóstoles que no les toca los tiempos ni los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder. Es decir, que nadie, ninguno de nosotros sabe cuándo será el fin de los tiempos. Pero claro está que por muchas insinuaciones que se dan incluso en la misma Sagrada Escritura, podemos intuir que ya se acercan. Pero no corresponde a nosotros adivinar cuándo será, sino más bien estar en vela, como tantas veces lo insiste nuestro Señor en el Evangelio. Algunas de las señales que enseña la Sagrada Escritura sobre el fin de los tiempos la podemos encontrar en Mateo 24:14, donde dice nuestro Señor que el Evangelio será predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Otra de las señales es la apostasía, es decir, todo aquello que se iría a presentar en el mundo en contra del Evangelio. Y vemos como, por ejemplo, muchos estados políticos de hoy en día han sacado la fe de sus constituciones y como ya no se practica tanto la religión como se hacía hace un tiempo. También esto abarca todas aquellas leyes que van en contra de la fe, como las leyes que son propiamente en contra de la vida y en contra de la moral. La presencia de la Santísima Virgen en los últimos tiempos es la presencia de una madre amorosa, preocupada por sus hijos. Y nos enseña el ejemplo de un hijo que está ahogándose en el mar y su madre acude a él para salvarlo. Ella le lanza toda clase de instrumentos para que él pueda sobrevivir, pero él con su libertad no los quiere aceptar. Y la madre lo único que puede hacer es llorar a su hijo y rogarle que por favor salve su vida. Pero este hijo, terco y obstinado en no querer hacerlo, rechaza todos los medios que su madre le brinda y termina por ahogarse. Esta es la actitud de muchos de nosotros, cuando la Santísima Virgen María nos presenta los medios que son la penitencia, la oración y todo aquello que nos acerca a Dios. Y nosotros muchas veces los rechazamos, porque a veces no terminamos de entender que la Santísima Virgen como buena madre nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios. Y creemos a veces que Dios nos prohíbe el pecado porque sea un Dios malo y castigador. Y nos olvidamos de que principalmente Dios es nuestro Padre, y que si Él nos prohíbe pecar es porque esto nos daña a cada uno de nosotros, tanto en nuestras almas como en nuestros cuerpos. La Virgen se ha aparecido en Fátima, en Akita, Japón, y en muchos otros lugares, para enseñarnos lo que debemos hacer para salvarnos. Y muchos de nosotros, con nuestra propia libertad, rechazamos todos aquellos medios que ella nos presenta, como el rezo del Santo Rosario, la frecuencia de los sacramentos, la ley del amor de Dios que nos enseña también a amar a nuestro prójimo. En Romanos 11:22 dice que Dios es bondadoso, pero que también es severo. Es decir, que así como Él tiene paciencia, nos corrige, para que cuando sea llegado el fin, nos hallemos en gracia y podamos gozar así de la vida eterna. En 1 Corintios 11:32 dice que nuestro Señor nos brinda todos los medios para recibir la gracia, para no ser condenados con este mundo. Lo que enseñaba el Señor a sus apóstoles: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Es decir, que nosotros como cristianos, a pesar de estar en medio de toda esta sociedad que vive de espaldas a Dios, tenemos que ser una luz y un reflejo de la bondad de ese Dios amoroso. Pero para poder reflejar eso tenemos que saber acogerlo. Y para saber acogerlo tenemos que desterrar y sacar de nosotros todo aquello que no sea de Dios. Muchos de nosotros seguramente al escuchar sobre los últimos tiempos nos imaginamos catástrofes y cosas terribles. Pero al final, como dice nuestro Señor,
serán los cielos nuevos y la tierra nueva, donde no habrá ya más pecado ni más sufrimiento. Y esta es la esperanza que tiene que animarnos a cada uno de nosotros, a vivir en gracia, no solamente pensando en acumular cosas y en darnos placeres para luego ir a la tumba con las manos vacías, sino en aprovechar del amor de Dios que supera incomparablemente todo aquello que nos brinda el mundo y la vida de hoy. San Agustín enseña que si nosotros amáramos verdaderamente a Dios, no temiéramos su venida, sino que la ansiáramos, porque es como un amigo al que uno ha esperado tanto tiempo, y entre más se acerca, más uno debe alegrarse. Así, si nosotros vivimos en gracia de Dios, cuando nos hablen de los últimos tiempos no temeremos, sino que antes nos alegraremos de que por fin venga el reinado de nuestro Señor Jesucristo. A continuación vamos a ver una pequeña reseña histórica sobre las apariciones de nuestra Madre Santísima que han sido aprobadas por la Iglesia, pero teniendo en cuenta principalmente lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 67, que las revelaciones privadas, que son todas aquellas que se hacen a personas particulares, no añaden nada a la única revelación del Padre Celestial que ya nos dio en nuestro Señor Jesucristo, y que se da a través de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. La persona que, por posiciones personales, no creyera alguna de estas revelaciones privadas, no estaría cometiendo ningún pecado, porque lo que debe creer está en la Sagrada Escritura y en lo que nos enseña directamente la Iglesia. Sin embargo, también enseña el Catecismo que estas revelaciones privadas ayudan a comprender de un modo más profundo la revelación definitiva que fue la de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en todas estas apariciones de nuestra Madre que ninguna de las cosas que ella ha enseñado son contrarias a la fe, sino que antes invitan a todas estas personas que lo han visto y a todos nosotros que ahora lo conocemos a que vivamos más a profundidad el misterio de la fe y de la vida cristiana. Se puede decir que en 1830 fue el inicio de los tiempos marianos, cuando la Santísima Virgen María se aparece en Francia a Santa Catalina Labouré. La Virgen María le pidió a Santa Catalina que mandase a tallar esta medalla que nosotros conocemos como la medalla milagrosa. En ella vemos reflejada cómo de las manos de nuestra Madre Santísima salen unos rayos. Ella le manifestó a Santa Catalina que esos rayos eran todas las gracias que ella quería derramar en las almas, pero que se devolvían a ella porque las almas no querían recibirla. Vemos cómo a nuestra Madre Santísima le duele en su corazón inmaculado el hecho de que nosotros no queramos aceptar todas las gracias de santificación que ella nos quiere dar. Muchas veces nos cuestionamos por qué no podemos salir de una situación difícil, pero la mayoría de los casos es que nosotros mismos nos cerramos a que Dios nos ayude a través de la Santísima Virgen. El 16 de septiembre de 1846, la Virgen María se apareció en La Salette, Francia, a Maximino y Melania Calvat, advirtiendo de muchas cosas que desagradaban a su hijo, como por ejemplo el pecado, la maldad y la ingratitud de los hombres. En 1864 les advirtió a ellos mismos que muchos demonios serían desencadenados del infierno, porque los hombres estaban cediendo a todas las seducciones que el demonio les proponía y no querían acoger la gracia y la misericordia de Dios. En 1858 la Santísima Virgen María se aparece en Lourdes a Santa Bernardita de Soubirous. Le dijo que ella era la Inmaculada Concepción
confirmando así el dogma que en 1854 había sido proclamado por Pío IX. En 1917, la Santísima Virgen María en Portugal se aparece a los tres pastorcitos, Francisco, Jacinta y Lucía. Allí ella le pide a ellos que se haga la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, para evitar que se difundan todos estos errores por el mundo y venga un castigo fatal para la humanidad. En 1961, la Virgen María se aparece en Garabandal, volviendo a pedir la consagración de Rusia. También les enseña a las 4 niñas que se les aparece que el cáliz de la justicia divina está rebosando y que deben hacer mucha penitencia y mucho sacrificio para evitar la cólera de Dios. Esta es una de las apariciones de nuestra Madre Santísima que todavía están siendo estudiadas por la Iglesia, pero que son aprobadas por la diócesis de Garabandal. En 1973 se aparece en Akita, Japón, diciendo que si no se convierten, habrá un castigo peor que el diluvio. Y al escuchar todas estas advertencias de nuestra Madre Santísima, debe conmoverse nuestro corazón, porque es la insistencia de una madre que no quiere ver perder a sus hijos. En concreto, para resumir todas estas apariciones, podemos decir que los principales mensajes de nuestra Madre son el llamado a la conversión, denuncia el pecado y nos anuncia el castigo si no nos arrepentimos de nuestros pecados, y nos invita a la oración y a la penitencia para reparar todos esos pecados y acercarnos al trono de la misericordia de Dios. En Fátima, la Santísima Virgen María dice explícitamente estas palabras: que no se ofenda más a Dios nuestro Señor, que ya es muy ofendido. Es preciso que se enmienden, que pidan perdón de sus pecados. En La Salette, en Francia, denuncia el pecado sobre todo de los sacerdotes, diciendo que ellos, ministros de su Hijo, por su mala vida y sus irreverencias e impiedad al celebrar los santos misterios, muchas veces por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Los sacerdotes piden venganza, y la venganza pende de sus cabezas. Ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza. Y aquí que la venganza está a las puertas, pues ya no se encuentra a nadie que implore misericordia y perdón para el pueblo. ¿Quién podrá resistir si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos, Dios se dejará aplacar. Es decir, lo que nos enseña nuestra Madre en esta aparición es que a pesar de que el cáliz de la justicia divina esté rebosando, con nuestras buenas obras y con el arrepentimiento sincero de nuestros pecados, podemos hacer que se aplaque la ira divina y podamos verdaderamente acercarnos a Dios. En Fátima, la Virgen María da su deseo explícito de que nos acerquemos a la oración y la penitencia, pidiéndole a los pastorcitos de manera especial que se haga el rezo del Santo Rosario todos los días, para que se pueda alcanzar la paz del mundo y poner fin a las guerras. También les enseña: sacrificaos por los pecadores, y decid muchas veces, y especialmente cuando hagáis un sacrificio: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. También enseña en Fátima, nuestra Madre Santísima, los tres pastorcitos, el deseo de Dios de que el mundo se consagre a su Inmaculado Corazón. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón.
A quien le abrazare prometo la salvación, y serán queridas sus almas por Dios, como flores puestas por mí para adornar su trono. También enseña cómo al final, cuando lleguen todas las guerras y persecuciones de la Iglesia, y los buenos, los cristianos, sean martirizados, después de un poco su corazón inmaculado triunfará, y será concedido al mundo algún tiempo la paz. También la Virgen María le dice a Sor Lucía: mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme, y di que a todos los que durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos, meditando en los misterios del rosario, con el fin de desagraviarme, les prometo asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias para su salvación. Vemos entonces cómo en la realidad del mundo actual, Nuestra Señora como buena madre nos viene a advertir de todo lo que se viene a la humanidad si no nos convertimos al Señor. Y no solamente nos advierte, sino que ella misma nos presenta los medios para poder realizarlo. En estos tiempos tan difíciles, su corazón inmaculado es el único refugio seguro para alcanzar la salvación. Ella nos pide la total consagración a su inmaculado corazón, y nosotros como buenos hijos debemos saber acogerla. Entonces pidámosle a nuestra Madre que después de conocer todo lo que sucederá en los últimos tiempos, nos animemos a ver a Dios como un Padre bondadoso, que corrige a sus hijos y les enseña a evitar todo aquello que les hace daño. Podamos así, apoyados en la intercesión de la Santísima Virgen María, acercarnos a una verdadera conversión, para que cuando nuestro Señor se acerque estemos con nuestras lámparas encendidas.